Hola a todos, nos vemos una semana más en estas entrevistas que ya sabéis que me gusta que aprendamos unos de otros y el invitado especial de hoy es Víctor Amat. Bienvenido, Hola, ¿qué Víctor. tal? Hola. ¿Qué hay? Gracias a ti por invitarme. Bueno, yo le sigo a él en las redes y entonces pensé, bueno, me gusta mucho tu perfil en las redes y cómo tú compartes. Bueno, él es psicólogo, él ahora se presentará un poco, pero bueno, es psicólogo estratégico especializado en terapia breve y el tema de hoy le he puesto un poco como título al tema sería "Tu paciente no quiere cambiar", es decir, que seguro que sentís muchos de vosotros identificadas, ¿no? Con "mi paciente no quiere cambiar", pues un poco hablaremos hoy de esto, pero desde su perspectiva que ya veréis que aporta mucho. Bueno, Víctor, preséntate un poquito tú. Bueno, hay poco que presentar. La verdad es que, como muy bien has dicho, soy psicólogo, soy psicoterapeuta. Ya hace 25 años que tengo una consulta como psicólogo y luego tengo una gran vertiente, tanto como docente. Soy director y he sido director del máster en terapia breve en la Universidad de Girona. Soy director del posgrado en intervención breve y estratégica también en la Universidad de Girona. Y luego he colaborado y colaboro con muchísimas entidades. Por ejemplo, trabajo para el Institut Català de la Salud desde hace muchos años haciendo formaciones. Es decir, que tengo toda una vertiente de docente bastante importante, bien, prácticamente sería el 50% de mi tiempo, ¿no? Y ahora, hace un par de años o así, que he descubierto esta faceta mía de divulgación y quiero un poco, pues eso, llegar a todo el mundo, ¿no? A través de esas ideas locas que voy poniendo en mis redes sociales. Sí, porque te defines como psicólogo punk, ¿no? Sí, Es, sí, sí, bueno, esto tiene su historia, ¿eh? Tiene, tiene su historia. La verdad es que hace unos años, hace 4 o 5 años, hablando con un amigo que es Josep Darnés, que es el autor de un libro que se llama La burbuja terapéutica. Entonces estábamos hablando un día acerca de las TED Talks. No sé si conocéis estas charlas TED que, bueno, que son muy famosas. Y entonces hablábamos él y yo recién había hecho una TED Talk que la podéis buscar en YouTube, ¿eh? O sea, muy es una TED bien. Talk que se llama La positividad negativa. Y había hecho la TED Talk y yo le comentaba a mi amigo, el problema es que yo soy muy mal hablado y entonces en la TED Talk está prohibido decir palabrotas porque es un rollo muy americano. Y entonces yo estaba como con el de mano puesto, ¿no? Y entonces hablaba con mi amigo y le decía, hostia, yo necesitaría poder hablar, pero ser yo mismo, sin tener que estar tan acogotado. Y entonces él me dijo, hostia, pues vamos a hacer unas charlas que se llamen Punk Talks. Es decir, en vez de TED Talk, Punk Talk. Y entonces, hostia, nos gustó la idea y hicimos varias charlas que se llamaban así. Eran en un bar en Barcelona, yo vivo en Barcelona, y entonces organizábamos en un bar y eran viernes a la noche, la gente se tomaba una cerveza o un gin tonic y entonces hacíamos algunas charlas y ahí fue donde empecé yo pues a dar charlas como psicólogo punk. Y poco a poco pues eso fue cogiendo, decimos en catalán, cogió bulada, ¿no? Cogió como altura y desde entonces, pues fíjate, soy conocido como el psicólogo punk, ya ves tú, con la cara de buena gente que tengo yo y resulta que soy. Y el otro día, fíjate, porque yo cuando me dejas hablar no me callo, ¿eh? El otro día leía un tuit que me parecía maravilloso que decía, los punks son buenas personas aparentando ser malas y los hippies son malas personas aparentando ser buenas. Y pensé, este tuit me representa. Está bien, muy bien, sea algún hippie, muy bien. Hay un tema que he visto que hablas de la persuasión en el ámbito de la salud, ¿no? Es un poco qué sería la persuasión, ¿no? Porque el tema que hablamos es mi paciente no quiere cambiar y tú ese Claro, concepto le das mucha importancia. ¿Qué sería la persuasión para ti? mira, le doy mucha importancia porque es capital. Quiero decir, en todo caso, cuando trabajamos con pacientes, hemos de tener en cuenta como tres columnas en las que un caso se sostiene. Tenemos una columna que es lo que llamaríamos la intervención, es decir, la intervención técnica que se va a hacer. Si yo, por ejemplo, soy nutricionista y tengo un paciente que viene a mi consulta, obviamente el tipo de intervención técnica que haya que hacer, bueno, pues depende de lo que yo haya estudiado, de mis preferencias, si yo he hecho un posgrado, lo que sea, pues, es decir, eso sería lo que hay que hacer. Uh -huh.
Sin embargo, después de 25 años trabajando y asesorando sanitarios, me he dado cuenta de que muchas veces los errores en la terapia o en la intervención terapéutica no se dan tanto en las técnicas que se aplican o en la dieta que se hace, sino como que eso en general está bastante bien hecho, sino en la manera que tenemos de, uno, comunicar aquello que queremos transmitir a nuestros pacientes, que a veces no es claro o a veces damos por sentado que nos hemos entendido. Y luego tenemos la última pata, que sería la estrategia, es decir, ¿cuándo tengo que decir las cosas? Por lo tanto, fíjate, tenemos tres variables: qué hay que decir, cuándo hay que decirlo y cómo hay que decirlo. Este cómo hay que decirlo es lo que yo le llamo persuasión, definiendo la persuasión como, diríamos, como la disciplina, ¿no? O diríamos, la habilidad de convencer a alguien a través de la argumentación, ¿no? La persuasión no es mala, simplemente es conversar e intentar convencer al otro a través de la argumentación, ¿no? Claro. Y ahí yo hago formación en las tres cosas, ¿no? Qué interesante. Pero tú también dices lo que no encontramos en la universidad, es decir, que a veces nos formamos como unos grandes técnicos, que podemos ser muy buen nutricionista, muy buen, ¿no?, psicólogo de un tipo de terapia, pero tú abordas, ¿no?, puedes ser muy buen técnico de la técnica, ¿no?, pero tú abordas lo que no se da en la universidad. Claro, porque yo al final yo tengo, imagínate que yo tengo una licenciatura o un grado, o no, incluso tengo una formación de posgrado, ¿vale? Y entonces lo que yo tengo que hacer probablemente está en un libro. Quiero decir, yo lo he entendido, lo he estudiado, pero todo lo que sea intervención técnica la aprendo en un libro. ¿Qué es lo que no nos enseñan en la universidad o lo que yo creo que la universidad a veces no nos ha enseñado? Es al final tú trabajas con personas y cada persona, a mí me gusta decir, es de su padre y de su madre. Y nosotros muchas veces solo, fíjate, voy a hacer una pregunta que suelo hacer a veces en mis cursos. Yo le digo a la gente, los profesionales sanitarios, ¿cuánto rato de nuestro tiempo lo pasamos persuadiendo al otro de que haga cambios? ¿Cuánto rato? ¿Qué porcentaje? ¿Un 50% del tiempo? ¿Un 60% del tiempo? Y pienso, ¿cuánta formación tenemos en eso? Por lo tanto, nos ponemos a trabajar con pacientes que van a requerir un 60 o un 70% de nuestro tiempo en ser persuadidos a través de la comunicación y no tenemos ninguna formación para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Acabamos hablando con la gente como Dios nos dio a entender o como, bueno, más o menos nos creemos que los pacientes son como nosotros y que se van a motivar igual que nosotros o que van a entender las cosas como nosotros. Y eso es un campo minado para equivocarte. Y por eso yo llevo 20 años machacando en ese campo, ¿no? Porque pienso, vale, puedes hacer más cursos sobre dietas, puedes hacer más cursos sobre psicoterapia, puedes hacer más cursos sobre fisioterapia, puedes hacer muchos cursos, pero a la hora de la verdad los fallos vienen por otras razones, porque la gente no nos entiende, porque vamos demasiado deprisa, porque vamos demasiado lento, porque forzamos. Y también hablas de que caemos, los profesionales que podemos caer, ¿no?, ¿no? Dices tú, ¿en qué trampas no caemos los profesionales de la salud? ¿Has identificado un poco en qué podrías decirnos alguna trampa en la que, ¿no?, Sí, claro, utilizas esas, ¿no? claro. ¿Qué Sí, trampas? disculpa. Bueno, mira, los profesionales sanitarios somos personas y como personas caemos en las trampas relacionales que puede caer cualquier persona. Quiero decir que tú te puedes acabar peleando con tu pareja y es la persona que más quieres del mundo, a lo mejor, ¿no? Y discutes como loca con una pareja, pues porque pone las cosas en tal sitio, o porque no hace no sé qué, o porque no lava bien las sartenes, yo qué sé. Y llevas 10 años discutiendo con esa persona y te acuestas con ella y es tu mejor amiga, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, ¿cómo vas a pedirle a un paciente? O sea, ¿cómo no te vas a entrampar con un paciente si te entrampas con alguien con el que te acuestas? Imagínate si es difícil entenderse con un paciente, ¿no? Entonces, yo tengo diagnosticado, entre comillas, como tengo clasificadas diferentes tipos de trampa donde caemos como profesionales y en mis cursos lo que suelo hacer es un poco explicar eso para que la gente se dé cuenta de que, ostras, en realidad me estoy equivocando en lo más sencillo, ¿no?
Claro, porque pretendemos relacionarlos, ¿no? A nivel profesional como si fuéramos personas, y no somos personas relacionándonos, somos profesionales, ¿no? Relacionándonos Sí, sí, pero no dejamos de ser seres humanos. Al final le pedimos también. a mira, le pedimos a nuestros pacientes, por ejemplo, que no discutan con nosotros, eh, que comprendan que nosotros sabemos de una cosa y ellos no. Les pedimos que cambien de manera espontánea, que si les gustaba el gluten, por ejemplo, pues que deje de gustarles. O si les gustaba el pan, que no pueden comer pan. Les pedimos muchas veces que no duden de nuestras afirmaciones. Y eso, todo eso va a suceder en una sesión, diríamos, de intervención terapéutica. Las personas dudamos, las personas no queremos cambiar, las personas nos gusta comer según qué cosas. Quiero decir que es fácil entramparnos en algo que como profesionales, tú muy bien lo has dicho ahora, Cristina, pues no deberíamos, sencillamente tendríamos que entender pues, que nuestro paciente requiere pues, de un tratamiento especial, ¿no? Claro. Y nos podrías decir así un poquito las fases que crees que tiene un cambio, ¿no? Porque si decimos, un paciente no quiere cambiar, tú hablas de que eso tiene unas fases, ¿no? Es un proceso de cambio. ¿Cómo podríamos identificar un poco esas Claro, fases o ese camino? toda intervención terapéutica tiene tres fases, Ujú. ¿no? Tiene una primera fase que es de acogimiento del problema. Voy a intentar explicar así fácil, ¿eh? Sí. Es decir, hay una primera parte que es la parte de la anamnesis, si quieres, cuando yo, bueno, quiero saber qué pasa, cuál es el problema, cuál es tu queja, qué quieres, ¿no? Cuál es tu objetivo. Eso es toda una primera parte. Y en esa parte no debemos hacer ninguna intervención. Tenemos que ser capaces de acoger al paciente o a la paciente de una manera que se sienta comprendida. Ujú. Solo cuando la paciente o el paciente se siente comprendido, podemos pasar a la segunda fase, que sería la fase de intervención terapéutica. ¿No? Es decir, por ejemplo, tú imagínate que yo recibo a un paciente que tiene sobrepeso y que viene a mi consulta porque quiere bajar de peso. Entonces, primero de todo, yo tengo que darle a entender que he entendido el problema. Darle a entender que he entendido el problema pasa por darle a entender por darle a entender que veo que para él es muy difícil bajar de peso y que me doy cuenta de que sus intentos de bajar de peso le han costado mucho. Eso sería la primera parte. Cuando mi paciente me demuestra que ha entendido que yo lo entiendo, fíjate, Ujú. Claro. yo tengo que darme cuenta de que el otro se siente entendido, entonces es cuando hago la intervención, no antes. Una vez la intervención ha desbloqueado el síntoma, supongamos que después de varias sesiones esta persona ha empezado a bajar peso, paso a la tercera fase, que sería una fase o bien de mantenimiento de los cambios o bien de despedida, quiero decir, de darle de alta, ¿no? Entonces, cada una de estas fases está muy demarcada y si en la primera fase hago acciones de la segunda fase, voy a fallar. Si en la segunda fase hago cosas de la primera fase, voy a fallar. Por lo tanto, es muy importante, cuando yo hablo de estrategia en la terapia, estoy hablando de eso, de cuándo hago las cosas, ¿no? Ujú. Cuándo preparo las intervenciones. ¿Cómo? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, quitarle a alguien el gluten, yo no le pongo por ejemplo, porque antes hablábamos tú y yo de eso, ¿no? Y yo pensaba, vale, hostia, un profesional o una profesional que le diga a su paciente que tiene que dejar el gluten, hostia, es un cambio radical en la vida de esa persona. Probablemente requiere de una preparación. No se lo puedo decir el primer día. Decir, mire, usted lo que tiene es celiaquía, usted lo que tiene que hacer es dejar de comer gluten ya para nunca. Hombre, hay gente que prefiere morir antes que dejar de comer gluten. Quiero decir, ¿no? Si quieres estoy siendo exagerado, pero como decir, oye, es que una vida sin gluten igual no vale la pena, ¿no? Una vida sin espaguetis, o sea, ¿tú te has comido unos espaguetis de esos sin gluten? Si es como masticar fango. Mi mujer es intolerante al gluten y nosotros comemos pasta de arroz y pasta de no sé qué y es como compramos unos macarrones de color naranja que son como de zanahoria o de no sé qué, que los compramos en el Veritas o en el Aldi, no sé dónde los compramos y es como masticar fango. Y tú dices, hostia, qué jodida es la vida de un celíaco, por favor. Entonces necesitamos preparar ese camino. Ujú.
para que la gente caiga un poco y diga, vale, venga, va. Para que le salga ¿no? Todos los cambios que ayudar a que la persona le salgan, ¿no? Sí, o por lo menos que pueda visualizarlo como una pérdida pequeña. Porque tendemos a empujar a la gente a que vea el lado positivo de las cosas. Y es que de repente no tendrás dolor de barriga, de repente regularizarás tu tránsito intestinal, de repente te vas a tener más energía. Siempre nos enfocamos en lo positivo. Y yo creo que muchas veces a los pacientes necesitan también ser acompañados en lo negativo, como decir, entiendo que es una putada dejar de comer cosas que te gustan, ¿no? Y porque ese es un acompañamiento contraintuitivo, ¿no? Tú tienes una herramienta que es la del gluten, pero la gente necesita hacer un duelo de eso, ¿no? Es como cuando tú tienes una amiga que tiene una pareja que es un gilipollas. Y entonces tú le dices a tu amiga, déjalo, ¿qué no lo ves? Que no? ¿Y lo dejan? No. No, claro, necesita su tiempo para, ¿no? Tú tienes que acompañar a tu amiga un tiempo para preparar la intervención. Porque si tú le dices que lo deje, la amiga dice, bueno, ya, pero ya lo sé. La teoría ya me la sé, pero no lo puedo dejar. Pero luego la práctica, claro. Tú hablas también de mongers emocionales, este término, que son los que no quieren cambiar, ¿o qué sería? O los que no El hay monger manera. emocional, claro, el monger emocional que me lo he inventado yo, que Sí, no sí, existe el sí. Esto concepto de monger en las emocional. redes ponía, si te has encontrado con un monger emocional, pues es muy bueno. Bueno, porque El seguro que monger emocional es uno que no se da cuenta de la buena intención que tú tienes. Es decir, a mí me gusta ponerlo con un ejemplo de una pareja. Tú imagínate que tú tienes una pareja y tú te das cuenta que tu pareja, ahora me lo invento, cogerlo con pinzas porque es un ejemplo así. Imagínate que tienes una pareja pues que es una persona poco dada a expresar sus emociones. Y entonces tú le exhortas a que muestre sus emociones porque eso le va a permitir ser más feliz. Y entonces a esta persona le cuesta mucho y entonces no te hace caso. Y entonces tú le insistes en que deberías expresar tus emociones, porque claro, siempre estás callada, porque nunca dices nada, porque venga, porque tienes que ser capaz, tírate a la piscina, porque no puede ser. Y cuanto más le digo esto, más el otro se retrae. Imagínate esto. Entonces, esa persona es como un monger, como decir, con lo inteligente que eres, ¿no lo ves que tienes que expresar tus emociones? Pues el monger es uno que no reacciona a tus consejos de buena gente, ¿sabes? Que le mejorarían la vida de puta madre, pero no te hace caso. Lo que pasa, y solemos olvidar, que para esa persona el monger eres tú, que no dejas de darle la brasa con una cosa que, ¿no? Si a mí no me gusta expresar las emociones, pues que te has casado conmigo, que no te has casado con un filósofo argentino, ¿sabes lo que te quiero decir? Te has casado conmigo y yo no hablo mucho, igual soy ingeniero de telecomunicaciones, o igual soy frío, o igual, yo qué sé, soy tímido, ¿no? Pues el monger es ese, es alguien que no reacciona de una manera, diríamos, eficiente a tus consejos. Y el tema de la positividad vacía, ¿no? También vendría un poco ligado con esto. Tú hablas mucho de esos mensajes positivos que queremos dar a las personas que atendemos, pero que son vacíos, ¿no? Hablabas tú un poco de esa del el Mr. Wonder, ¿no? Las frases de Sí, Mr. Wonderful, que igual las yo creo que utilizamos. perdona Cristina que te interrumpa, yo creo que la gente en el fondo, yo no me explico bien, porque, es decir, a mí la gente que es positiva, me parece de puta madre. Yo incluso te diría que soy un tío bastante positivo. Yo me vi en la pandemia encerrado en casa sin trabajo, sin no sé qué, pero bueno, me arreglé, me apañé, pensé cómo hacer y salí adelante. O sea que yo soy bastante positivo, espontáneo. ¿De qué me quejo yo? ¿O contra qué prevengo yo? Bueno, yo prevengo contra la obligación de ser positivo. Porque hay gente que le cuesta mucho ser positiva o sacar conclusiones positivas de cosas que no lo son o de momentos de sufrimiento. También hay momentos, hay veces que cuando uno está mal, pues no puede. Tú imagínate que tú te has separado y alguien te dice, bueno, pues mira, ya está, pues ahora te quedas libre para abrirte a otras personas y mírale el lado bueno y es que ahora pues tienes los sábados para ti para ir a la montaña. Y tú dices, bueno, ¿qué me estás contando? Si estoy jodida porque me deja la pareja. No, es como
es lo que decíamos antes del timing, de eso estará bien dentro de un año, ahora mismo me duele y necesito que me dejes que me duela, ¿no? Entonces, yo le llamo positividad negativa a esta obligación de ser positivos, de sacar a todo conclusiones positivas, de sacarle aprendizajes a todo, ¿no? Pues si tienes un cáncer, esto es porque así aprenderás y aprendes que no sé qué, que la vida vale la pena. Y tú dices, hombre, por favor, o sea, si tienes un cáncer estás muy jodida. Claro que si eres positiva te puede ayudar, pero tienes que ser positiva cuando puedes ser positiva, no porque te lo manden, ¿no? Es como cuando te mandan tener un orgasmo. ¡Ten un orgasmo! A ver, ahora yo te estoy hablando y tendrías que tener un orgasmo ahí. Venga, esfuérzate. Coño, que salga de ti. ¿Verdad que no lo harías esto? Pero en cambio le dices a la gente, ay, no te quejes, venga, hombre, piensa en positivo. Pero quizás los profesionales lo hacen porque se piensan que así ayudan más, ¿no? O tienen miedo a confrontar esa emoción negativa del otro. Entonces, esos consejos, ¿no? Si es los un gran damos fallo. como profesionales, es donde tenemos que ser como más conscientes en nuestras palabras, Claro, ¿no? Que sería un poco lo que tú hablas, es la intervención que hacemos como profesional, pero lo que hay antes y lo que hay después sería todo esto, ¿no? Es qué vocabulario exacto. utilizamos, de qué manera, ¿no? ¿No? La persuasión creo que va un poquito todo relacionado, Claro, ¿no? claro, se juntan las cosas, es decir, para que alguien pueda ver algo en positivo, tiene que pasar un rato viendo lo negativo y entonces hay que entenderle y decir, entiendo que lo ves negativo y visto como tú lo ves es una mierda y lo entiendo. Entonces es cuando el otro dice, esta es de fiar, porque entiende cómo estoy. Pero cuando nos saltamos ese paso y nos vamos directa a la intervención, pero esto lo hacemos cotidianamente, ¿eh? Tú piensas que, o sea, cuando alguien te dice, por ejemplo, estoy muy nerviosa porque tengo que hablar con fulano por teléfono, y tú le dices, no, mujer, tranquila, eso es una intervención, Sí. ¿no? Y entonces has detectado el problema y estás nerviosa y yo te doy una solución, que es ponte tranquila, pero fíjate qué falta de respeto, porque si la persona te está diciendo estoy nerviosa, es porque no puede estar tranquila. Entonces hay una parte donde tienes que decir, joder, qué putada está nerviosa con esta llamada, seguramente, ¿no? Algo te va a suceder. ¿De qué tienes miedo en la llamada? Ah, pues que me pase tal cosa y tal cosa. Joder, qué putada, es verdad. Y entonces dices, pero a lo mejor no te pasa. Pero has dedicado un minuto a validar eso que le está ocurriendo a la otra persona, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a que un niño se cae y le dices, no pasa nada, o que, ¿no? Tú acuérdate de nuestras madres, te caías en el parque y te decían, venga, que no pasa nada, no sé qué, esto no llores, que no. O cuando te decía tu madre, como te dé yo un bofetón, vas a llorar con razón, como diciendo, no llores, ¿eh? Pues es una intervención, no llores cuando tienes ganas de llorar, es una putada. Pero igual un crío llora y tú te puedes sentar con ese crío y decirle, bueno, llora, estás rabioso, pues llora un poco. No, y mamá se va a quedar aquí sentada contigo mientras lloras un poco, no pasa nada, llora. Y entonces el crío llora un poco y dice, bueno, ya está. Eso es acompañar. Sí. El tema de ansiedad y miedo también lo tratas, lo hablas, ¿no? Has hecho alguna formación también de esto. Sería un poco el abordaje en estos temas para los que nos Claro, escuchan, ¿qué les dirías? Con pacientes bueno, que yo llevo les... ya, claro, llevo muchos años trabajando, entonces me he especializado mucho en trastornos de ansiedad y de miedo. Ujú. Entonces, bueno, al final diríamos que los trastornos de pánico, trastornos de miedo, trastornos así, se me dan bien y me gusta mucho ayudar a la gente que padece estas dificultades. Y entonces, claro, piensa que cuando la gente tiene pánico o tiene miedo, es muy duro negociar con esta gente, Ujú. porque el miedo, cuando se apodera de una, diríamos que tus posibilidades se limitan mucho. Eso, el aprendizaje de tantos años trabajando con este tipo de pacientes me ha enseñado a ser persuasivo, porque pienso, si yo trabajo con gente que tiene mucho miedo y logro que hagan cosas que les daba mucho miedo, probablemente puedo usar esas técnicas con personas que tienen otras dificultades y que no tienen tanto miedo, no están tan rígidas. Ujú.
en su estado de ánimo, ¿me explico? Entonces eso me hizo, hace ya años, me llevó a diseñar pues todos estos cursos que yo hago de comunicación, comunicación estratégica, persuasión, estrategia en la terapia. Son cursos que están diseñados después de haber trabajado durante muchos años con gente que tiene sistemas de creencias muy rígidos basados en el pánico. Entonces, claro, pienso, si yo puedo convencer a una persona que tiene pánico, ¿cómo no voy a convencer a una persona que quiere bajar de peso o que quiere hacer otra cosa, ¿no? Que tiene un sistema de creencias menos rígido. No sé si soy capaz de explicarme, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, has encontrado como un sistema, una manera de cómo... Exacto, es como si hubiera tenido, pues yo qué sé, la oportunidad de entrenarme con coches de carreras y entonces esa tecnología me la llevo a coches de ir por la ciudad. Pues oye, mucho más fácil, ¿no? Claro, y es la que, digamos, de aquí ha nacido pues tu idea de hacer Diríamos una todas, claro. formación, ¿no? ¿O qué? Para ayudar a los profesionales a que tengan esas tú le hablas de estrategias, ¿no? Técnicas, tácticas, ¿cómo le llamarías tú? Claro, estrategia. Yo siempre digo, por ejemplo, a toda la gente que tiene formación sanitaria y trabaja como sanitario, yo siempre digo, menos técnicas y más tácticas. Porque, por ejemplo, yo trabajo mucho con médicos, ¿no? Enfermeras, enfermeros, y entonces ellos tienen un tiempo muy limitado. Como tienen el tiempo muy limitado, se precipitan en las intervenciones. Y entonces no logran adhesión por parte de los pacientes y se enfadan porque ellos lo hacen con buena fe. Y dicen, yo tengo muy pocos minutos, tengo mucha presión asistencial y entonces tengo que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Digo, ya, pero cuando tú le dices a la gente lo que tienes que hacer, si vas demasiado deprisa no lo hacen y te vas quemando, pierdes el tiempo a la larga porque tienes gente que viene a la consulta, pero siempre caes en la misma sesión donde tú le das una solución, pero él no te la hace, al día siguiente tú le das la solución, pero no te la hace. Y entonces yo les digo, si pudiéramos planificar de una manera estratégica el caso, yo podría ver un paciente y sé, en la primera sesión, yo sé lo que hay que hacer, pero voy a planificarlo para hacerlo en la tercera sesión. Entonces gano tiempo. Paradójicamente, cuando no quiero correr, gano tiempo. Y la frustración aquí del profesional es enorme entonces, ¿no? Cuando tú Claro, es lo que no, decíamos, cuando tú claro. no utilizas tácticas y ves que la persona no consigues, ¿no? Por eso decíamos, el paciente no quiere, no es que él no quiera, no es que no quiera, sino que la intervención que estamos haciendo se está saltando lo que tú estás explicando. Entonces Por decimos que el supuesto, otro no claro. quiere, ¿no? Como si el problema fuera nos es más fácil pensar que el problema lo tiene el otro, ¿no? Es decir, no es que ese paciente, no hay manera, no, eso no hay manera. Entonces hemos de pensar qué podemos hacer nosotros para ayudar a que cambien, entiendo. Tú das esa esperanza a los profesionales que se Exacto. sientan frustrados, ¿no? Claro, claro, tal cual. La frustración tiene que ver con tener una buena intención, hacer una intervención y ver que el otro no te sigue, ¿no? Entonces, hemos de entender que toda relación terapéutica es sistémica, donde como mínimo hay dos personas que están involucradas. Claro, si yo soy y yo hago una cosa y este hace una cosa, por ejemplo, yo le digo que haga tal dieta y este no la hace, yo le digo que haga tal dieta y este no la hace, yo le digo que haga tal dieta y este no la hace, claro, yo me enfado con él porque digo, este no me hace caso. Sin embargo, yo cuando hago una perspectiva sistémica digo, vale, decirle que haga una dieta tiene el resultado de no hacerla. Ya sabemos una manera de fracasar. Sigue diciéndole. Si le sigues diciendo que haga dieta, ya sabemos que este no la hará. Entonces, ¿cómo lo deberemos hacer? Esta es la idea interesante. ¿Qué cambios tengo que hacer yo como profesional para gastar menos energía en lograr la adhesión del paciente, ¿no? Y esto no es una cuestión de técnicas, es una cuestión de hacer un planteamiento inteligente de la sesión. Y eso no lo aprendes en la uni, Pues lo encuentro súper ¿vale? interesante para todos los profesionales de la salud, ¿no? Ahora estamos poniendo ejemplos de nutricionistas, pero sería, ¿no? Para todos los profesionales, ¿no? Claro, yo llevo años enseñándolo a médicos de familia, por descontado, médicos de familia que sufren muchísimo, enfermería,
Y bueno, claro, con compañeros míos, psicólogos, psicólogas, psiquiatras, que no paro diríamos, de hacer formación en este ámbito. Con los nutricionistas, últimamente estoy teniendo muchos dietistas, nutricionistas, especialistas, diríamos, de otros ámbitos, fisioterapeutas, que se dan cuenta de que la gente no les hace caso. ¿Quién conocéis que haga los ejercicios que le manda el fisio? La gente va con dolor de espalda al fisio y el fisio le dice, haz este estiramiento, no sé qué. No hay nadie que lo haga. Es terrible. ¿Sí o no? Solo le hacen caso al fisio si vas al hospital y te obligan. Entonces yo digo, ¿qué os pasa? Que no conseguís que la gente se mueva como queréis, ¿no? Con las dietas pasa igual, ¿no? Cuando intentamos hacer un tipo de intervención a través de la alimentación saludable, ¿cómo puede ser que hay un porcentaje tan grande de la población que, aun sabiendo que tiene que comer con más, de una manera más saludable, no come saludablemente? Pero eso es porque también nosotros estamos haciendo algo mal. El proceso del cambio pienso que tiene que ser más conocido, ¿no? Es lo que tú antes nos has explicado. El cambio en una persona es un proceso mucho más complejo de lo que nos pensamos, escuchándote a ti. Fíjate, voy a ser paradójico. Es menos complejo de lo que pensamos a condición de hacer las cosas bien. Vale. Es Pues decir, hemos de seguir unas cuantas normas, que si las sigues es fácil. Yo, a ver, porque seguramente ahora voy a quedar fatal, pero tú imagínate, todo depende de lo guapo que sea alguien, ¿no? Tú imagínate que yo voy a presuponer que te vas a una fiesta y conoces a alguien realmente atractivo o atractiva, ¿vale? No sé, las personas que no sé quiénes nos van a ver, ¿eh? Pero conoces a alguien que es profundamente atractivo para ti, ¿sí? Si es muy atractivo, probablemente esa persona tiene que hacer menos movimientos para lograr una interacción íntima contigo que si no lo es, ¿vale? Cuanto menos atractivo es, más movimientos tiene que hacer para lograr esa interacción de intimidad, ¿sí? Y siempre habrá un rango donde no es de mi gusto, por lo tanto aquí no voy a entrar. Pues en el tratamiento, cuando hablamos del tratamiento es lo mismo. Es decir, si yo hago un tratamiento que es muy atractivo para la gente, ahora me lo invento, que es comer un huevo frito cada día, pues esa intervención seguramente tendrá mucho éxito. Sin embargo, si tengo que hacer una intervención que es menos atractiva, como por ejemplo comer pan sin gluten o abandonar comer pizzas los jueves a la noche, entonces necesito hacer más trabajo previo. Como ese feo que tiene que ser muy simpático y muy inteligente y muy chisposo, ¿no? Para a lo mejor lograr tener una conversación interesante contigo. Muy bien. Sí, sí, ¿Sí? así se entiende súper bien. Muy bien. Muy bien. Yo también siempre os pregunto así alguna recomendación general, que has dado muchas, ¿eh? Pero no sé si tendrías alguna que dijeras, mira, ahora que sé que me están escuchando, me gustaría decirles algún, A algún ver, tip quedará así. feo si les digo apuntaros a un curso mío, ¿no? Que eso va a quedar No, muy feo. Entonces no lo voy a decir tan descarado, pero sí que diría que me sigáis por las redes. Es fácil encontrarme en internet, o sea, por Google pones Víctor Amat y sale mi Twitter, sale mi Instagram, hasta TikTok tengo, cuenta de TikTok, tengo un canal de YouTube y hablo de estas cosas que a mí me interesan. muy bien. Y en ese sentido yo lo que os diría es esto, diría a cierto nivel técnico, cuando ya tenemos un cierto nivel técnico, hemos estudiado, creo que la diferencia entre una buena profesional o un buen profesional y uno del montón está en otras habilidades que ya no son técnicas, ya no es qué dieta es mejor. Cojo el ejemplo de la dieta, pero es solo por decirlo de alguna manera. Ya no se trata de si es mejor la dieta de la alcachofa o la dieta, si es mejor paleo o alcalino o no sé qué, ¿sabes? Da igual. Sabemos, y eso hay muchos estudios que lo demuestran, que por ejemplo en el tema de la alimentación saludable, la variable más importante es la permanencia. Cuanto más tiempo yo estoy haciendo una determinada dieta, mejores efectos obtengo. Y muchas veces hay poca variedad entre las dietas. Quiero decir que a lo mejor
entre una dieta paleo y una dieta, no lo sé, de PNI o una dieta de FODMAPs o una dieta de no sé qué, a lo mejor no hay mucha diferencia y sin embargo la diferencia está en la capacidad que yo tengo como profesional de mantener a mi paciente en el camino. Cuanto más tiempo, mejor. Y ahí hay recaídas, hay salidas del camino, hay un día que me como una pizza y me cago viva. Es decir, seguramente van a haber abandonos temporales, pero la capacidad que yo tenga como profesional de vincularme a un paciente y de conseguir acompañarlo durante un tiempo y darle unos aprendizajes que a esa persona le resulten indelebles, eso es lo básico y eso es lo que hemos de intentar pretender, ya no aprender más. Es que ahora ha salido uno que habla de la dieta de comer hielo, de no sé qué, porque claro, cada día salen cosas nuevas. Claro. Pues no, claro, al final es, oye, no, mantente en lo que te funciona y vamos a ver cómo te acompaño ahí. Habilidades pues ¿no? Comunicativas, de persuasión, que mejoremos como profesionales en esta parte, no solamente Claro, este yo creo sería, que eso genera más diferencia sí, a la hora de tener mejores resultados como profesionales sanitarios. Cuando tú sabes cómo manejar una creencia, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, ¿cuántos pacientes no adelgazan simplemente porque son de una familia de gordos? Y entonces es como yo no me puedo adelgazar porque seré expulsado de mi familia, que es absurdo, pero es una creencia que tiene la gente. Como decir, los pachecos somos todos gorditos, ¿no? Y claro. entonces es como, si yo me adelgazo, ya no soy pacheco. Por eso trabajan cada vez más conjuntamente, psicólogos y nutricionistas hacen cada vez más equipo también, ¿no? Pero aún así tú también tienes que tener las herramientas para crear ese vínculo que explicas tú, ¿no? Pero sí que es cierto que cada vez hay como más, ¿no? Tienes toda la razón, porque obviamente el psicólogo va a hacer un tipo de acompañamiento. Yo simplemente estoy hablando a cómo el que no lo es puede sostener y entender que el cambio no es tan fácil porque hay algo que está impidiendo el cambio. Quiero decir, alguien que viene a tu consulta y te paga el dinero que paga y va viniendo, aunque no cumpla, yo siempre digo, tiene que tener una gran motivación alguien que viene y saca el dinero del bolsillo, aunque sea para quejarse, pero viene una vez a la semana, una vez cada 2 semanas y se pesa ahí, se lamenta y paga. Y yo digo, y entonces me dicen, no, pero es que la gente no está motivada. Digo, que no está motivada y te está pagando. Lo que pasa es que no estamos siendo capaces de capturar su motivación. Claro, claro. Yo esto también te lo decía porque a veces no solamente todo pasa por derivar al psicólogo, porque si los profesionales aprenden estas habilidades que tú ahora estás explicando, porque si no puede parecer un trabajo de creencias, lo hace el psicólogo, sí que el psicólogo lógicamente hace más, pero pienso que un trabajo de creencias también lo tienen que aprender los otros profesionales, ¿no? Como tú hablabas, Claro, fisioterapeutas, claro. nutricionistas, pero creo que a veces puede haber un poco como de sensación de decir, pues tendré que derivar al psicólogo, como yo, mi campo es la alimentación o mi campo es la fisio, mi campo, ¿no? Todo lo que Disculpa un sea... momento, perdona, disculpa un segundo, Sí, perdona, es que llaman sí, a la sí, puerta. sí. Oh, Sí, disculpa, es que hasta ahora justo ya estaba solo. son gajes del No, no, directo. sí, disculpen todos. La cuestión es la siguiente, es obviamente el que no es psicólogo y no tiene una formación no puede trabajar para cambiar una creencia. Sin embargo, es muy importante que yo como profesional sanitario identifique que hay una creencia que está impidiendo un cambio. No se trata de cambiarla, se trata de entender qué está pasando en el ¿Qué, otro. qué está pasando? Entonces, muchas veces no hace falta hacer terapia. Quiero decir que también, por ejemplo, todo lo que está relacionado con el emotional eating o con la comida emocional está sobrevalorado. Porque muchas veces es la propia, diríamos, inexperiencia del terapeuta que como ve que no obtiene avances, acaba achacando a un problema, si queréis, emocional, el hecho de que el otro no colabore. Y yo siempre digo, ojo, no siempre es así. Obviamente habrá algún caso, pero muchas veces simplemente es una cuestión de planteamiento del caso, ver qué está pasando, qué limitaciones tiene esta persona, cómo puedo yo como profesional soslayar estas limitaciones, porque al final, oye, yo apago una luz y yo no tengo idea de cómo funciona, ¿no? Quiero decir, no he estudiado electrónica. Yo sé que le doy a la interruptor y se apaga, yo puedo usarlo.
Pues igual, yo cuando detecto una creencia, yo puedo soslayarla, trabajar alrededor de esa creencia, pero para eso hay que saber hacerlo. No, muy bien. Bueno, era un poco para, exacto, para poner también un poquito, aclarar, ¿no? Que a veces hay como confusión. Bueno, un poco así para ir acabando, me gusta preguntaros que recomendéis un libro y una película. Va. Pues mira, me pones un problema porque las dos cosas me flipan. Es decir, yo leer me vuelve loco. O sea, Pero mi uno mujer... de cada, ¿eh? Más decir, un libro y una Oh, película, pero uno de me cuesta cada. mucho elegir uno. Me cuesta Ah, mucho elegir uno. Pero bueno, va, voy a venga. deciros uno. Hay un libro que se llama, os voy a recomendar un libro que es para mí una maravilla. Se llama Mi voz irá contigo. Los cuentos didácticos del doctor Milton Erickson. Mi voz irá contigo. El autor se llama Sidney Rosen. Ese sería un libro que recomendaría a todos los profesionales sanitarios. Muy bien. Y leyendo ese libro, que es un libro bastante entretenido, creo que lo podéis encontrar igual por PDF, igual lo podéis bajar. Es un libro que os permitirá descubrir qué es lo que yo hago o qué es lo que pretendo hacer. Eso por un lado. Y si hablamos de pelis, Ujú. pues mira, el otro día veía con mi hijo una peli preciosa que se llama Big Fish. No sé si la habéis visto. Big No. Fish es una peli muy bonita. La vi con mi hijo pequeño y la redescubrí, ¿no? Igual es del año 2000. Y me parece una película extraordinaria que también os recomiendo. Vale. Así que Big Fish y Mi voz irá contigo. Perfecto, qué bien. ¿Y algún profesional que creas que podría yo invitar para la próxima entrevista? ¿Quién crees que podría? Por O supuesto, tema. Pau Ullé. Pau Ullé, Ujú. el puto amo. A ese tenéis que entrevistarlo. No ¿de qué temas? Pau Ullé es un nutricionista. ¿Sí? Él es fisio y nutricionista y tiene unos enfoques muy interesantes, por ejemplo, con los temas hormonales, con los temas, por ejemplo, sobre la obesidad. Vale. Y bueno, es mucho más joven que yo. Pau ya debe tener 35 o 36 años, pero es una de las inteligencias más brillantes que he conocido en los últimos, yo te diría, 20 años. Me parece una persona con una inteligencia relacional extraordinaria. De verdad, si lo puedes localizar, Pau Oyer, con R Perfecto. final, Pues lo buscaré. Muy bien. eh, lo encontrarás en Twitter seguro. Creo que Instagram lo cerró, pero en Twitter lo vas a encontrar seguro. ¿Vale? Muy bien. Bueno, Víctor, yo me estaría muchísimo más rato, ¿eh? Me encanta pues aprender y todo lo que has aportado, me ha gustado mucho. No sé si hay alguna cosita que quisieras yo agradecerte de corazón el ratito que nos has No, dedicado. yo también agradecerte eso y como ya ves que soy un friki y entonces me pongo a hablar y soy un chapas. Así que cuelga Ha ido que la súper gente quiere bien. descansar. Muy Venga, bien, un pues besote. pondré el enlace para que te puedan seguir en redes y ver un poquito pues todas las formaciones que proponen, ¿vale? Bueno, gracias, ¿eh? Adiós.